Bien, pues en este micro comenzaremos a hablar un poquito sobre adjetivos. Ya tenemos la pizarra ahí un poquito trabajada. Vamos a decir qué es un adjetivo, para qué nos sirve un adjetivo, cuáles son los tipos de adjetivos que existen y también hay algo que en gramática se conoce como grados, que es una cualidad que tienen los adjetivos para modificar o agregar información sobre los sustantivos a los que acompañan. Y bueno, pues si vemos la pizarra, podemos empezar por decir que un adjetivo siempre será una palabra que modifica palabras. Aquí la estoy señalando en el círculo verde. Y bueno, pues las palabras a las que indiscutiblemente y siempre modifica un adjetivo será a los sustantivos o al sustantivo. En este sentido, bueno, pues podemos decir que un adjetivo es una palabra que evalúa o especifica sustantivos y esto lo puede hacer de manera positiva o de manera negativa. En algunos casos encontraremos que el adjetivo modifica o cambia el significado del sustantivo al que acompaña. Podríamos poner, por ejemplo, mujer pobre. Este adjetivo agrega una cualidad a este sustantivo que en el caso de estar de manera inversa, semánticamente, es decir, el significado que agrega el adjetivo al sustantivo, de alguna manera se modifica, de alguna manera cambia. Y es que también vale mencionar que el adjetivo puede estar como en este caso antes o después y tendremos que poner especial atención en la manera en la que se modifica al sustantivo. En este caso, el sustantivo es mujer, ¿sí? Y el adjetivo nos dirá algo, alguna cualidad, agregará una cualidad o una característica positiva o negativa sobre ese sustantivo al que se modifica. Y es que conviene decir que en el caso del primer ejemplo que tenemos aquí arriba, el adjetivo califica en cuestión de riqueza, por oposición a riqueza, posesiones, podríamos decir, al sustantivo. Y en el caso de abajo, el adjetivo lo que agrega es una cualidad de la persona que enuncia esta frase. Entonces, mientras que el adjetivo en el ejemplo de arriba se recarga directamente sobre el sustantivo, agrega una cualidad sobre el sustantivo, en el caso del ejemplo de abajo, el adjetivo modifica ciertamente al sustantivo que acompaña. Ahora bien, vamos a decir también que tenemos diferentes tipos de adjetivos. Vamos a tener adjetivos demostrativos, que serán este, ese, aquel, y bueno, pues vale decir que esto considera femeninos y plurales. Esta, esa, aquella, estos, estas, esas, aquellas. No los vamos a anotar todos, nada más los voy a referir de manera muy sucinta. Vamos a tener posesivos, adjetivos posesivos, y estos determinarán la posesión del sustantivo al que modifique. Mío, tuyo, suyo, nuestro, y casi no se usa, pero existe, vuestro. Y bueno, lo mismo será mía, tuya, suya, nuestra, vuestra, con sus plurales, míos, mías, tuyas, suyas, nuestras, vuestras. No podemos dejar de lado que estas palabras, repito, junto con el sustantivo tendrán también accidentes gramaticales, por eso están colocadas dentro de las palabras que varían en su construcción. También vamos a tener indefinidos y estos serán muchos y varios, ¿eh? Muchos, varios, algunos, cierto, mismo. Agreguemos uno más, ninguno, alguno. Y bueno, pues tenemos que decirlo, los adjetivos indefinidos en muchas ocasiones nos meten en conflicto cuando tratamos de especificar las cosas, cuando las utilizamos y utilizamos un adjetivo indefinido, lo que en realidad estamos haciendo es que el significado de ese sustantivo al que modifica este tipo de adjetivo queda, digamos, un tanto en el aire, queda incierto, queda no especificado a través del uso de un adjetivo. Y es que, bueno, pues la lengua, la riqueza de la lengua permite que también hagamos eso, permite que precisemos sustantivos por medio de la modificación
que ejerce un adjetivo, o también permite que los sustantivos queden imprecisos por medio del agregado de desinformación, de alguna manera se puede decir así, que introduce el adjetivo. Vamos a tener numerales, cardinales y ordinales. Los números cardinales, 1, 2, 3, 4, tendrán una función adjetiva, pero también hay que recordarlo, siempre que la palabra enuncia o refiere una entidad concreta o abstracta, también es un sustantivo. Para esto recomiendo que se vea la secuencia que realizamos ya anteriormente sobre qué es un sustantivo. Bien, vamos a tener también interrogativos. Y estos, bueno, serán qué, cuál, cómo, palabras que usualmente conocemos. Ahora, ¿cómo identificamos la diferencia entre una categoría gramatical y otra? Esto es muy importante. ¿Cómo sabemos cuándo un sustantivo es un sustantivo? ¿Cuándo sabemos que la palabra que tenemos enfrente es un adjetivo? ¿Cuándo, como en el caso de los interrogativos que tenemos aquí arriba, los podemos determinar como adjetivos o los podemos determinar como otra clase de palabra? Bueno, pues en este caso, la sugerencia es la sugerencia que siempre vamos a estar realizando en estas secuencias, en este canal. Hay que buscar el contexto de comunicación de la palabra. Podemos decir color rojo y aquí el adjetivo rojo agrega una cualidad a este sustantivo. Sin embargo, tenemos que ser bien conscientes que tanto la palabra color como la palabra rojo, de alguna manera, son sustantivos. Y es que el color enuncia o es una etiqueta que utilizamos para denominar un ente, una presencia real o abstracta o imaginaria, si se quiere, que nos sirve para identificar algo que existe en el mundo. Pero rojo también. Y es que rojo es el nombre de un tipo de color. Entonces, hay que identificar muy claramente y diferenciar sobre todo cuando utilizamos las palabras como sustantivos y como adjetivos. Y es que, bueno, pues vamos a hacer énfasis siempre en eso. El contexto, las palabras en contexto se transforman, se modifican unas a otras, contribuyen a la creación de significados, a la creación de mensajes y bueno, pues no podemos dejar de lado que la naturaleza del lenguaje, lo vamos a repetir siempre, es dinámica. Por último, sí quiero tratar algo que es muy interesante porque nos va a servir para identificar de qué manera más o menos utilizamos un sustantivo en determinadas circunstancias. Y bueno, pues esta característica que vengo comentando, pues tiene que ver con la posibilidad que tienen estas palabras, los adjetivos, para establecer relación de jerarquía entre sustantivos. Y bueno, pues aquí ya tengo anotados 4, bueno, malo, pequeño y grande, que son de origen latino y que sí seguimos utilizando. Podemos observar que el grado positivo es bueno, el grado comparativo es mejor y que siempre va a estar acompañado el comparativo por esa partícula, el que acá abajo no está anotada, pero bueno, podemos ponerle comillas para saber que se repite. Mejor que, peor que, menor que o mayor que, para establecer una relación de calidad, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo podríamos decir del positivo de malo, peor en grado comparativo y pésimo en grado superlativo. El superlativo de bueno, óptimo, bueno, este es muy sencillo, podríamos pensar en el robot de los Transformers en Optimus Prime, tiene ese nombre porque precisamente pues es el mejor robot, no hay un mejor robot que él. Podríamos también decir de pequeño, que está aquí abajo, en grado comparativo, menor que, y en grado superlativo, mínimo. Entonces, pues podemos decir que en grado se establece una relación jerárquica, si lo imaginamos como una recta numérica, en donde sabemos que el cero parte lo positivo de lo negativo, podríamos decir que los grados de el adjetivo tienen un poquito familiaridad con esto para establecer una relación de mayor o menor jerarquía. Y por último tenemos por acá grande en grado positivo, mayor en grado comparativo y máximo en grado superlativo.
Y bueno, por último, podemos hablar un poquito sobre morfemas derivativos de palabra, con los cuales nosotros solemos construir adjetivos. Y bien, pues vamos a tener aquí ico o ica, y podríamos decir romántico, romántica, y ya la terminación hace que la palabra romance derive en un adjetivo romántico. Estomacal hace que la palabra estómago se transforme en un adjetivo derivado, en este caso estomacal, junto a o dentro del estómago, si se quiere. Hable, tenemos aquí el ejemplo viable, que bueno, se asimila una vocal con la otra, y tenemos viable, un camino que se puede transitar. Tenemos ivo o iva, en este caso anoté previamente ablativo, que es una palabra de origen latino. Podemos decir que ablativo es aquello relacionado con la persona que habla, ya se verá después. Tenemos oso y osa, mañoso, podríamos decir que es de el sustantivo maña, y al agregar el oso como morfema derivativo se obtiene un adjetivo. Y podríamos decir también que los participios, que son estos que tengo aquí anotados al principio, las formas participias del verbo, fluido, impreso, frito. Vamos a poner una más. Amada. Van a tener como resultado, bueno, pues la derivación en una función adjetiva. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Esperemos que haya sido más o menos clara la explicación sobre el adjetivo. No se olviden de seguirnos en este canal, darle like al video y pues también de asistir al canal de nuestros amigos de Educación Guiada que se dedican a explicar temas de matemáticas.